Somos más de 50, así que si les parece, arrancamos. Eh, bueno, día posterior al parcial, así que hay algunos que todavía no se suman, no se van a sumar, vamos a ver. Eh, Espero que les haya ido muy bien ayer. Eh, Ahí después creo que está el cronograma cuando entregamos las notas, así que ese día entregaremos notas. Ya nos dividimos los parciales para empezar a mirarlos. Eh, a partir de ahora arrancamos con lo que va a ser la segunda parte de la materia, lo que va a entrar en el segundo parcial. Eh, si se acuerdan, hasta el primer parcial vimos todo lo que era planificación y vimos tres rubros. Vimos disponibilidades, créditos por venta y bienes de cambio. Esos tres rubros fueron los que repasamos. Ahora vamos a empezar con lo que es bienes de uso. Después vamos a ver inversiones permanentes, vamos a ver compras. Después vamos a ver lo que es patrimonio, otras cuentas de resultados. Vamos a ir repasando el resto de los rubros. Y a partir de ahí, una vez que terminemos toda la parte que es más de ejecución, entramos en lo que es la finalización, donde entra lo que es la revisión del informe del auditor, ¿no? Eh, con lo cual, bueno, ya estamos en la mitad de la materia. Hemos visto todo lo que es planificación y más o menos la mitad de lo que es la parte de ejecución, que es la idea que tenemos. Eh, con respecto a lo que es bienes de uso, lo que vamos a hacer va a ser, eh, tenemos 3 días de bienes de uso. Vamos a dar una parte hoy muy breve que va a dar Alan de lo que es la teoría y va a empezar a dar algo de lo que es la práctica. El miércoles que viene voy a ir yo a dar la teoría y el jueves vemos lo que es el resto de la práctica, ¿no? Así completamos todo lo que es eh, bienes de uso. Eh, con respecto a la segunda parte de la materia que arranca ahora, una de las partes más importantes va a ser la parte de informe. Eh, Van a ver que si ven el cronograma, en la parte de informe tenemos muchas clases de informe, eh, con lo cual, como les decía en la primera clase, nosotros hacemos todo lo que estamos haciendo acá, el proceso de la auditoría, planificamos, ejecutamos y concluimos sobre la auditoría, y nuestro producto final como auditores es el informe del auditor, ¿no? Con lo cual, por eso van a ver que en el cronograma, en la segunda parte, hay muchas clases sobre informes, donde ahí, de alguna manera, la parte de informes como que resume, hace un resumen de todo lo que es el proceso de la auditoría, ¿no? Porque yo tengo que concluir sobre mi proceso de auditoría. Eh, Generalmente van a ver en los ejercicios y después en los parciales y finales es lo mismo. En la parte de informes, de alguna manera, cualquier parte del proceso de la auditoría termina en lo que es el informe, ¿no? Con nosotros, por ejemplo, en el parcial vimos temas de bienes de cambio, de créditos por venta, ¿no? En algunos que encontramos que habían errores y los corregíamos. Si la compañía por alguna razón no los corrige, eso, si es significativo, puede tener un impacto en el informe. Entonces, por eso cuando vamos a lo que es el informe de auditoría, termina resumiendo toda la materia, porque cualquier rubro, cualquier error que yo tenga, que la compañía tenga en cualquiera de los rubros, puede impactar en el informe. Por eso es importante lo del informe, porque cuando nosotros tomamos informe, es casi que tomamos toda la materia, porque puede ser algún rubro de cualquier, eh, cualquier rubro de la ejecución que voy haciendo yo durante mi proceso de auditoría, ¿no? Nosotros en el parcial llegamos hasta detectar si había o no un ajuste y proponerle el ajuste a la compañía, ¿no? Cuando terminemos la materia, vemos la última parte, que es qué pasa si ese ajuste la compañía no lo ingresa, cuál es mi impacto en el informe. ¿Está bien? Esa es la última etapa que vamos a ver. Vamos a terminar de ver lo que es la ejecución, y después la última etapa de lo que es el proceso de auditoría, que es cómo concluyo yo cuando la compañía no ingresa los ajustes. Acuérdense, cuando nosotros arrancamos la materia, en una de las presentaciones,
hay una parte que hablamos de las responsabilidades que tiene cada uno, la compañía y el auditor, ¿no? La responsable de los estados financieros es la compañía, ¿no es cierto? Y la compañía es la que acepta o no acepta los ajustes. No es que el auditor cuando hace un ajuste, la compañía está obligada a hacerlo. La compañía decide si ingresa o no ingresa el ajuste. ¿Está bien? Nosotros como auditores lo que hacemos es concluir. Si la compañía ingresa el ajuste, por ejemplo, que hay un solo ajuste, nuestro informe será que representa razonablemente los estados financieros. Si la compañía no ingresa los ajustes, yo ahí tengo que mirar la materialidad, que lo hemos hablado también en la parte de planificación, que yo determiné. Si me supera cierta materialidad, tiene un impacto en el dictamen, ¿no? Yo como auditor no es que no puedo obligarle a la compañía a hacer los ajustes. Yo le propongo, termino mi trabajo, junto todos mis ajustes y concluyo a través de mi informe. ¿Está bien? Entonces, ahí lo que es importante es que ustedes vayan atando todo lo que es la materia, ¿no? Vimos la planificación, sacamos las materialidades, vemos cuáles son los riesgos, hacemos los procedimientos de auditoría y concluimos después sobre todo eso. Más allá que la materia la vamos cortando por las etapas de auditoría o por los rubros, es importante que ustedes sepan la lógica que tiene la materia, que termina siendo como si fuera un proceso de auditoría, ¿no? Después de la segunda etapa del proceso de auditoría, de la materia, también vamos a ver otros informes. Vamos a tener una clase que son otros informes, para que ustedes sepan que como auditores, la compañía no solo puede emitir el informe del auditor, sino que tiene otra serie de informes, se llaman informes especiales, certificaciones, son distintos informes, nosotros les vamos a contar cuáles son, ¿no? Nosotros, habían algunas preguntas en el parcial sobre independencia. Como les dije al inicio, siempre hay temas de independencia. Nosotros como auditores, la misma norma de auditoría te dice cuáles son las cosas que sí podés prestar sin ningún problema, sin ningún tema de independencia, ¿no? Que son certificaciones, informes especiales, todo ese tipo de trabajos están en las mismas normas de auditoría de los informes. Eso también lo vamos a ver en esta materia. Después de que terminemos de ver los informes del auditor, vamos a ver esa parte, ¿no? Bueno, hasta ahí simplemente para comentarles de qué va a tratar la segunda etapa de la auditoría y por qué es importante lo que es informe del auditor, que concluye, es la conclusión de nuestro trabajo si ponemos en esta materia de 4 meses, y es más o menos lo que dura una auditoría, 4 o 6 meses, lo que concluye es en el informe de auditoría, ¿no? Bueno, de mi parte nada más. Como les decía, vamos a ver vamos a arrancar con algunos temas de bienes de uso. El miércoles que viene nos vemos allá, repasando lo que es la teoría, y el jueves terminamos la práctica. No sé ahí, chicos, si tienen alguna duda, si no los dejo con Alan. No. Bueno, Buenísimo. bueno, Gracias, chicos, Juan. bueno, muchas gracias. Espero que les haya ido bien ayer. Creo que fue un buen examen. Entregaron todos bastante a las hora y media, ya habían bastante entregado, así que creo que no nos pasamos con lo que fue la cantidad de temas. Así que bueno, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, me avisan. Y si alguno no recibió la constancia de examen, me avisa, pero entiendo que salieron todas, ¿eh? Bueno, chicos, muchas gracias y nos vemos el miércoles, ¿eh? Chau, chau. Vale. Hasta luego. Chau. Chau, Chao, Alan. Después gracias. hablamos. Chau, Nos chau. vemos. Chau. Bueno, buen día. ¿Todo bien? Bueno, bastante bien, ¿eh? 77 después del primer parcial, clase siguiente. Yo podía haber apostado que hubiésemos sido menos, pero viene bien ahí. No nos tengas Más tampoco. imagino que están rindiendo otros parciales y todo, así que complicado. Pero bueno, a ver, vamos a ver un poco lo que es bienes de uso. Voy a ir compartiendo y como hicimos la otra vez, vamos a ir hablando qué saben de bienes de uso y vamos a ir profundizando. ¿Les parece?
La idea un poco, como decía Juan ahí, es que la teoría la demos el próximo miércoles, por suerte el lunes es feriado, 1 de mayo. La teoría la damos el próximo miércoles y completamos lo que es la práctica el próximo jueves. Pero para hacer la práctica, algo de teoría tenemos que tener, así que vamos a repasar a ver qué sabemos, a refrescar un poco la memoria y después nos ponemos con la práctica. ¿Les parece? Ok. Díganme cuándo empiezan a ver. Voy a ver si los puedo poner en la pantalla y que solo vean el Excel. ¿Se ve el Excel ahí? Medio chiquito, ¿no? ¿O se ve bien? Sí, Sí, se se ve. ve. Se ve, se ve. Buenísimo. Bueno, bienes de uso. ¿Qué me van a decir de bienes de uso? Este rubro es bienes de uso intangibles, pero solo la práctica habla de bienes de uso, así que nosotros vamos a hablar de bienes de uso e intangibles vamos a hablar el miércoles en teoría. Que son bienes destinados para la producción de los bienes de cambio. Sí. Destinados a la producción, al uso, ¿no? No necesariamente tiene que ser producción, puede ser prestación de un servicio. Por ejemplo, no sé. Yo tengo un barco que presta un servicio de traslado de mercancía, eso es un bien de uso también. ¿Qué ejemplos podemos poner de esto? Bienes de uso. Los bienes de uso son aquellos bienes tangibles destinados a ser utilizados en la actividad principal del ente y no a la venta, incluyendo los que están en Tangibles, producción. actividad principal. Mm, ¿Y sin machete? ¿Qué ejemplos me dicen? Maquinarias, por ejemplo. Maquinarias. Rodados. Dos. ¿Qué más? Muebles y útiles. Equipos de computación. instalaciones. Bueno, más o menos los estándar, ¿no? Acá, básicamente, cómo lo medimos? Vamos por partes. Inicial o posterior. Por valor de origen neto de las amortizaciones. Me ordeno después. Bueno. ¿Hay otra forma de medir bienes de uso? ¿De quién la Por saca? el valor recuperable, ¿no es también? O sea, Eso es la comparación. Nunca Ah. puede superar su valor recuperable. Hoy en día existe mucho por un tema básicamente de inflación, ¿no? Y su evolución en dólares más que inflación, digamos. Los muebles, los inmuebles algunas maquinarias se evalúan en dólares y lo que hacen muchas compañías es revaluarlos. El famoso revalúo técnico. Que lo que hace es ver su precio al mercado y registrarlo. ¿Qué me pueden decir de este revalúo técnico? ¿Cómo se registra? ¿Tienen idea? Que no va contra una cuenta de resultado, porque no es resultado hasta que no se realiza. Y Ok, lo vimos en ¿contra una qué va? clase, en un ejercicio, creo, uno de esos de contabilidad, ¿viste? Los primeros, Ujú, que iba contra sí, una cuenta patrimonial. exacto. De ¿Cómo se patrimonio. llamaba? Reserva por revalúo o algo así. Saldo por revaluación, reserva por revalúo. Las Impacta particularidades que... Ujú. en el estado de evolución de patrimonio neto. ¿Eh? Que impacta en el estado de evolución de patrimonio neto. Sí, sí. Esta misma va en el estado de evolución de patrimonio. Y que después Comúnmente la lo cual... amortización
la amortización del revalúo va contra esa cuenta, no va contra Claro. amortizaciones. Claro, La ahí tiene que vos hacer alguien experto también, o sea, no la puede hacer cualquier persona, porque sí. Claro, exacto. La revaluación obviamente la hace un perito, la hace un experto. Comúnmente del lado de auditoría lo que hacemos es contratar a un experto nuestro para que revise esa evaluación, para que revise todo. Hay toda una metodología atrás de cómo evaluarlo, ¿no? Obviamente nosotros no somos expertos en ese tema y nosotros pedimos que un experto, un formal, por ejemplo, no sé, si están evaluando un rodado, un perito, un ingeniero mecánico, si están evaluando una maquinaria o un ingeniero en maquinaria, lo que fuese, digamos, para alguien que tenga expertise en el tema y a su vez esté preparado como perito para realizar las técnicas y métodos que se requieren, ¿no? Por ejemplo, puede ser comparación de valores en un mercado, en una revista pública, consulta de cotizaciones a lo que son inmobiliarias. Hay distintas metodologías y formas de realizar, y porque no siempre básicamente vas a conseguir un valor a nuevo igual en el mismo estado que vos lo estás buscando. Capaz obviamente la compañía va a revaluar y es un bien que lo está utilizando, pero cuando va al mercado solo hay un bien nuevo, entonces lo que hace es agarrar ese bien nuevo, comparar la vida útil transcurrida con la que debería, con la vida útil total del bien que está revaluando, y hace una proporción, ¿no? Hay toda una técnica, una metodología, lo que fuese atrás, que eso, como decían, lo hace un experto o un perito. Pero desde el punto de vista contable, nosotros obviamente cuando registramos este revalúo, comúnmente lo que se hace el revalúo es una medición posterior, ¿no? Primero se registra lo que es valor de origen menos amortizaciones, y muchas compañías lo siguen valuando así y lo van amortizando a lo largo del tiempo. Después, en la medición posterior, cuando son bienes muy significativos para una compañía, como, no sé, maquinarias o instalaciones, terrenos o lo que fuese, edificios, para que no se te quede pinchado el activo, lo que hacen es un poco revaluarlo, ¿no? Ir al mercado y ver cuánto vale eso. Eso tiene que estar a través de políticas contables, tiene que estar bien definido cómo se va a hacer, cada cuánto se va a hacer, no es que un día se levanta en la mañana y hace un revalúo técnico. Y desde el punto de vista contable, obviamente se aumenta el valor del activo, se crea esta cuenta que sería saldo por revaluación, y al momento de amortizar va a haber una porción original que va a ir al resultado y una porción revaluada posterior que va a descontarse lo que es el estado de evolución. No pasa por el estado de resultados, sino que directamente se impacta contra resultados no asignados. ¿Está claro ahí? Igual es para que lo tengan presente, es teoría. No quiere decir que siempre es así y hay una vueltita de rosca. Lo importante es que sepan que existe. Y siempre, obviamente, no podemos superar lo recuperable. Lo que pasa muchas veces con bienes de uso, no es tan complejo el tema de la medición, sino el tema de la registración, en el sentido de que muchas veces las compañías no registran sus bienes de uso. ¿Por qué? Porque no son significativos o por un tema de que no tienen ese control necesario para activar todo lo que corresponde. No sé, pienso lisa y llana, ustedes van a la compañía y ven computadora. ¿Esa computadora está activada? Lo más probable es que no esté. ¿Por qué? Porque uso y costumbre vale poco y no se termina registrando. Es una realidad. O, no sé, los muebles y útiles. Excepto que sea un evento muy particular, ese mueble y útil capaz que no está ni registrado. Ahí, desde el punto de vista del auditor, no solo es sentar y decir, che, ¿dónde está esto?, sino evaluar un poco la materialidad de eso, ¿no? Aumenta a veces que convivimos con eso de que sabemos que no está registrado. Sí. Los que suelen estar registrados son los que tenemos mediante leasing. O sea, los alquilamos, entonces estás prácticamente obligado a registrarlo. Sí, vamos a poner otro ejemplo. Sí, ahí la particularidad del leasing es que son bienes que podemos disponer de esos, pero no están a nuestro nombre, ¿no? Hay que ver si es un leasing financiero, operativo, si vamos a quedarnos o no con el fin de la vida útil y demás. Leasing operativo pero quiere el decir como leasing, mientras esté vigente, Alan, ¿lo registrarías como bien de uso a ese bien? Si es financiero al final, sí. Si vos te vas a quedar con el bien, sí. Si vos, por ejemplo, el bien, viste que el leasing vos cuando lo sacás a leasing, comúnmente está en nombre de una entidad financiera, y lo que hace esa entidad financiera es, de acuerdo a un contrato, saber si te va a quedar a vos
o lo vas a operar por 10 años y después lo vas a dar de baja. O sea, si tenés la opción de compra o no, sería. Exacto, exacto. Ok. Lo que muchas veces hacen es registrarte ese contrato, ese leasing, que en realidad es el activo, es el derecho a usar eso, ¿no? Sí. A usar ese leasing. Pero ahí nos vamos a meter en otro tema y capaz nos vamos a confundir. Pero bueno, lo importante es saber que existe financiero y operativo, y que el operativo comúnmente va a gasto porque es algo que, no sé, alquilo un auto por 2 años y lo uso, va a alquiler, es lo que fuese, un inmueble, va por otro lado, y el leasing financiero es el que me voy a quedar al final de la vida útil y que está validado por contrato, que al final voy a tener que pagar una suma, lo que fuese, pero me voy a quedar con eso. Eso, ahí no vamos a hablar más del leasing para no confundir. Después, en norma internacional se complejiza mucho más, así que vamos a quedarnos con eso. Exposición. En el anexo de bienes de uso, ¿Qué más? en estado de situación patrimonial. Ajá. Algo Y dijimos recién. bueno, y el caso del saldo por revalúo en evolución de patrimonio neto. Bien. No sé si cuenta. Sí. ¿Tiene alguna vez un anexo de bienes de uso? Ah, creo que acá tengo. ¿Se ve ahí? Sí, se ve. Es chiquito, pero bueno. Vamos a agrandarle. Ahí, como ven, fuimos diciendo varios, ¿no? Muebles y útiles, instalaciones, rodados, software, herramientas y demás. Dentro de un anexo de bienes de uso tenemos lo que son valores de origen y depreciaciones. Y obviamente tenemos el valor residual al cierre, ¿no? Estos son los componentes de lo que es el rubro de bienes de uso. Valor de origen es a cuánto lo adquirimos, obviamente, que serían los saldos de inicio, los aumentos que hubieron durante el ejercicio. Si hubo bajas, pueden ser por ventas o porque está totalmente depreciado y no se utiliza más, entonces le damos de baja. Llegamos al saldo al cierre. Después de lo por otro lado tenemos lo que es depreciaciones. ¿Qué métodos de depreciaciones conocen? Por desgaste, por vida útil o método lineal, y luego está la depreciación extraordinaria, por así decirlo. A través de... Vamos a quedarnos con desgaste y lineal. Desgaste, ¿qué podemos tener para, por ejemplo, hacer un rodado por kilómetro? kilómetros recorridos, bienes producidos y Ujú. se me olvidó la tercera. Dale, cornudo. Horas de trabajo. Horas de trabajo. Perdón si me meto alguna borrada escribiendo, pero... Bueno, eso para que lo tengan presente, que existen distintos métodos de depreciación. Y obviamente vamos a tener el ejercicio y cuando damos las bajas vamos a tener disminución. También lo que comúnmente podemos tener en anexo son transferencias. Ejemplo, una obra en curso, nosotros tenemos lo que es la obra en curso, la obra en curso que tiene la particularidad es justamente es algo que nosotros estamos produciendo y todo lo que nosotros vamos comprando y haciendo y consumiendo, horas trabajadas o lo que fuese en esa obra en curso, se van activando, ¿no? Con certificado de obra, con lo que fuese del avance de maquinaria o la instalación. Una vez que nosotros tenemos la obra en curso finalizada, tenemos, no sé, el certificado de finalización de obra, la ponemos en marcha, porque empieza a activar desde que se pone en marcha, o ya está realmente lista, eso deja de ser una obra en curso y se traslada a otro rubro. Puede ser, no sé, instalaciones, muebles y útiles, lo que fuese. Comúnmente todo lo que vemos, el saldo de bienes de obra en construcción, aparece en negativo lo que es transferencia y se sube al rubro respectivo. Pero para que sepan que dentro de bienes de uso tenemos lo que es obra en construcción, y todas las obras en construcción son cosas que nosotros vamos comprando y consumiendo y se van activando, ¿no? Siempre para un fin último que es la producción de algo. Lo vamos a pasar de aquel lado. Y no sé si escucharon algo largo alguna vez.
de los costos de financiación. ¿Alguien sabe cuándo se activan los costos de financiación? Complejo. ¿Pueden activarse? Solo me Está acuerdo que tiene que relacionado. ser como bienes del largo periodo, en Exacto. producción de largo periodo. Pero me acuerdo que habían Producción de- otros, pero solo eso no me acuerdo. Tiene Por que ser producción ejemplo, de largo periodo un y tiene... barco, ¿Cómo? un cohete. Por ejemplo, la producción de un barco, un cohete que implican varios años, Ujú. tal vez los intereses asociados a esa producción, esa construcción, nada, puedan ser activados. Sí, lo importante es que sea un periodo prolongado, comúnmente tiene que ser algo mayor a un año, y lo más importante de todo es que esos intereses deben ser generados por fuente de financiación externa. ¿Qué significa esto? No puede ser alguna empresa relacionada que me preste plata, me cobre un interés y yo me active mi propio interés, o interés de un grupo económico. Lo importante es que nosotros vayamos a una entidad financiera o la misma empresa que nos está, no sé, armando algo, nos provee alguna pieza para esta obra en construcción y nosotros calculemos ese interés que viene de alguien tercero que nos financia esa producción y ahí nosotros vamos a poder activar eso. ¿Está claro? Esos son los dos principales puntos más importantes. Fuente externa y periodo de producción mayor a un año. Esto es importante, pero lo vamos a ver en la práctica. ¿Podrías repetir el concepto, por favor? Sí, obvio. Los costos de financiación, ¿qué es costo de financiación? Básicamente te dan $100 y obviamente van a querer que le devuelvan más. Todo ese interés que se va generando relacionado a una producción de largo plazo, ya sea una obra en construcción de un bien, de un barco, de una nave, como decía el compañero, lo que fuese, todo eso, mientras sea de fuente externa, se puede activar. Solo el interés, solo la porción del interés. Y se dice que es el interés neto. ¿Neto de qué? Neto de inflación. Es el interés puro. Ese con eso nomás. ¿Está claro? Gracias. Buenísimo. Vamos a ver acá. Bueno, ya hablamos. ¿Qué son los bienes de uso? ¿Cómo se miden? ¿Cómo se exponen? ¿Nos queda algo más? ¿Alguna duda? ¿Métodos de depreciación? ¿Estamos bien? Vamos a hablar un poco de procedimientos de auditoría. Vamos a saltear un poco lo que es toda la clase teórica, pero no hay nada muy, muy complejo que digamos. Un poco nosotros fuimos viendo a lo largo de las clases prácticas de los distintos rubros, y un poco ya como que ya sabemos qué se puede hacer, ¿no? A ver, primero, ¿qué necesitamos saber? ¿Qué es primordial saber a la hora de las depreciaciones? El año que ingresó a la compañía También, y que existe. junto a ello, también el de cómo será evaluado el desgaste, año de alta o año de baja. Exacto. Políticas de depreciación, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo se registra, no? Políticas en general. ¿Qué hacemos nosotros con eso? Desde el punto de vista del auditor. Las revisamos, no mucho más, ¿no? Y en todo caso se plantea si alguna está desfasada o lo que fuese, ¿no? Si alguna no es representativa. Comúnmente cuando nosotros decimos del método de depreciación, no hay un método común y no hay una cantidad de años que ustedes digan,
comúnmente nosotros venimos acostumbrados que los rodados son 5 años, los maquinarias son 10, como que lo tenemos seteado de contabilidad 1 y siempre es así, pero no necesariamente es así. Ahí se supone que uno le tiene que dar la mejor estimación posible de la vida útil a transcurrir de ese bien. Comúnmente suele pasar que hay maquinarias que se ponen a 10 años porque la política de la compañía es así y porque aprendimos así en la facu y son 10 años, o el rodado son 5 años, y después cuando vas a ver la compañía, a visitar, a lo que fuese, ves que ese bien está totalmente depreciado, pero sigue operando. Entonces, al final, esa vida útil no estaba bien estimada. Lo más probable es que debería haber sido más largo toda esa vida útil y apropiarse bien. Y ahí entramos de nuevo en lo que es materialidad y decir, eso que, por ejemplo, un rodado, ¿no? Un rodado, es decir, lo sigo utilizando, está totalmente depreciado. ¿Es significativo a vos esa mal depreciación, esa diferencia entre lo que debería ser y lo que es? ¿Es significativa o no significativa? Entras en el juego de la materialidad y ahí levantás o no levantás un ajuste, ¿no? Pero para que se lleven eso, de que muchas veces usos y costumbres, lo bueno y lo malo, pasa de que las compañías tienen bienes que están totalmente depreciados pero siguen operando. ¿Y eso por qué se debe? Por una mala estimación de la vida útil. ¿Por qué? Porque siguieron un método lineal, porque siguieron los años que dice el manual de contabilidad que tiene que ser, y en realidad no se refleja y no se acerca a lo que es la realidad. ¿Está claro? Eso es importante, lo que es el método de depreciación. ¿Qué más podemos tener? ¿En qué aspecto que más podemos tener? En pruebas, procedimientos de auditoría. Vamos a ver pruebas de controles. Probar las transferencias también. Factura y todo eso. Transferencias, por ejemplo, altas, bajas. Vamos a... Tengo una pregunta, y si vas a la compañía y ves que los bienes están ya un poco desgastados, como decías, ¿tenés que modificar la amortización que le habían puesto, la vida útil? Es difícil igual, ¿eh? Porque vos lo ves desgastado, pero tampoco sos experto en cómo funciona una máquina o lo que Por fuese. eso. O a lo sumo, lo que pasa muchas veces es que, no sé, vos vas a contar autos o lo que fuese, o bienes de uso, que ahora nos vamos, se alinea a lo que es una prueba sustantiva y a eso iba después. Por ejemplo, si vos ves un auto que está oxidado, está ahí tirado o lo que fuese y está activado, ahí sí vos como auditor podés levantar el dedo y decir, che, esto en realidad tiene que estar totalmente depreciado y no corre. Pero si vos vas a ver una maquinaria y la maquinaria vos la ves desgastada, pero sigue operando, es muy difícil plantearlos desde ese lado. Es como llevado a la realidad y a tu conocimiento, ¿no? Nosotros sabemos de números, no sabemos cómo funciona una máquina, es una realidad. Okay. Ahí a lo sumo... Si está a la vista se puede plantear, digamos, y se puede modificar, entonces. Sí, a lo sumo podemos pedir un análisis adicional o lo que fuese. Si vemos algo así muy, muy grande y es, no sé, por ejemplo, el principal bien de uso de la compañía es esta maquinaria, y en base a lo que produce esa máquina es que se estima en los próximos años de la compañía, podemos nosotros como auditores pedirle a un perito experto que evalúe la vida útil y capacidad de esa máquina. Pasa mucho, no sé si lo evalúan por unidades producidas o lo que fuese, necesitamos ese ok de que esa cantidad producida es real y puede lograrse, ¿no? Pero bueno, entramos en otro tema y es mucho más complejo. Pero bueno, vamos con, por ejemplo, pruebas de detalle puede ser visita de los bienes de uso, ¿no? Eso te iba a consultar, que hayan revaluado una máquina y que nunca haya existido, o que ya esté vendida, ¿no? Ahí es muy difícil lo que es bienes de uso, porque por ejemplo, no sé, como tenemos con bienes de cambio, nosotros vamos a lo que es al 31/12 a contar el inventario al cierre de la compañía, ¿no? Vamos a contar el inventario al cierre y los bienes de cambio están todos ahí. O están en un depósito, o están en otro, o están acomodados, lo que fuese, pero no hay tanto movimiento de bien de cambio
cómo podría haber con un bien de uso. Ustedes piensen que la compañía trabaja con esos bienes de uso. O sea, comúnmente, si vos tenés, si el bien de uso es tan significativo para que nosotros vayamos a verlo, es porque es una empresa de servicios. Y si esa empresa de servicios trabaja con esos bienes de uso, es muy difícil que te lo pongan uno al lado del otro para que vos vayas y contarlo. Ejemplo claro, no sé, a mí me tocó auditar una empresa de aerolínea, una aerolínea de aviones, y obviamente el avión no te lo van a poner uno al lado del otro el 31/12 para que vos lo vayas a contar. Te van a decir, andá y fíjate cómo lo contás, porque están volando, porque yo tengo que seguir facturando. Lo que hacíamos nosotros, de divertido, nos divertíamos solos, básicamente, trabajábamos en el aeropuerto y veíamos lo que era la pista y lo que fuese. Cada avión tiene una patente, ¿no? Una especie de una matrícula. Y nosotros íbamos, y cada vez que llegaba un nuevo avión, íbamos a ir viendo la matrícula y teníamos un listadito de aviones y le íbamos dando un check. ¿Viste? Así uno se divierte auditando. Pero bueno. Jugando al bingo. Claro, jugando al bingo, tal cual. Y ahí nosotros validábamos, parecía muy tonto, pero era súper importante validar que todos los aviones estaban operando y existían, ¿no? Y ahí nosotros podíamos corroborar de que no importa el momento en que nosotros lo contemos, no hace falta que esté el 31/12, lo que fuese, que el bien de uso estaba operativo y existía, desde el punto de vista de auditoría. Y lo gracioso también pasaba que nosotros estábamos en Aeroparque, y claro, ahí existen dos tipos de aviones, los que son con un pasillo y los que son con dos pasillos. Los que son con dos pasillos no pasan por Aeroparque y salen de Seiza. Entonces cada vez que alguien se iba de viaje, sacaba fotos de ese avión a ver si nosotros podíamos y lo teníamos o no. Pero bueno, son cosas como para que vean uno cómo se la tiene que ir rebuscando para auditar un bien de uso y algo que no pasa con un bien de cambio, ¿no? Ejemplo, otra cosa que puede ser son las obras en construcción. Las obras en construcción, no sé, si es una compañía constructora, lo que fuese, y es algo muy grande, comúnmente se puede realizar en el interior del país o lo que fuese, ¿no? Y comúnmente esa obra en construcción te dicen, che, va a salir tanto, está el 50% y está activado tanto el 50%. Lo que vos tenés que ir a hacer ahí es una visita de obra. Tenés que ir a ver a la obra, tenés que ver si esa obra avanza, y vas haciendo visita una vez por año, ponele, si es una obra muy prolongada, ¿no? Y vas viendo si esa obra está tal cual como vos la viste hace un año o si va avanzando. Y con esa visita de obra, lo que fuese, te corroborás de que existe, ¿no? Es una realidad. Ahí no podés hacer tipo como con un tercero, como la circularización, tipo un avance de obra o algo así. No con un tercero, es distinto, excepto que vos que tengas una empresa constructora que sea independiente a la compañía, ¿no? Eso sí se puede hacer. Si vos, por ejemplo, sos una compañía, no sé, volvemos al ejemplo de la aerolínea que nada que ver, ¿no? Vos sos una empresa que se dedica a la aerolínea, a llevar pasajeros en un avión, lo que fuese, y estás construyendo algo, vos como auditor podés circularizar a ese tercero que está construyendo y que te dé el certificado de avance de esa obra, o el Estado Nacional, lo que fuese. Pasa que es muy difícil a veces, y comúnmente el auditor va a querer ir a ver eso, básicamente. Pero si es una empresa en construcción que se dedica a eso, comúnmente se realizan esas visitas de obra. Pero bueno, para que entiendan que no todo es tan simple en lo que es el rubro de bienes de uso desde el lado del auditor, ¿no? También otra cosa pueden ser los barcos, lo que fuese. Cuando hay algo que comúnmente, si los bienes de uso son muy altos, es porque es una empresa de servicio, y en base a eso es que la compañía opera, y los bienes de cambio son muy bajos. Y ahí es donde nosotros tenemos que elaborar toda una estrategia de auditoría, nuestro enfoque de auditoría, para corroborar eso, ¿no? Desde el punto de una empresa productora, una empresa común, comúnmente no se va a visitar los bienes de uso. ¿Por qué? Porque son rodados, es algo muy chico, que lo único que hace son pruebas, ahora vamos a ver, de altas o bajas o lo que fuese, ¿no? Pruebas de detalle. Ya me spoileé, ¿no? O sea, por ejemplo, si es una empresa que tiene hoteles, va a tener bienes de uso muy altos porque presta servicios. Exacto. Ok, listo. Y ahí lo que nosotros podemos hacer para ver si existen esos hoteles es ir a visitarlos, básicamente. Listo, gracias.
Bueno, desde el punto de vista de auditoría, volvamos a la realidad de una empresa común o lo que fuese y lo cotidiano. Nosotros tenemos, cuando vamos por primera vez, comúnmente tenemos que partir del saldo de inicio, ¿no? ¿Qué nosotros vamos a hacer para validar ese saldo al inicio? Desde el punto de vista de auditoría. Está bueno encarar el enfoque distinto de la clase y ver práctica primero después de teoría. Así nosotros ya no estamos enviciados con los que son el procedimiento y lo pensamos un poquito más. ¿Cómo valido los saldos al inicio? Tendría que ver las facturas y los gastos necesarios para poner en utilización el bien, ¿o no? Sí y no. O sea, Los lo papeles podrías estaban para el año hacer. pasado. Exacto. Lo podrías hacer, pero sería totalmente ineficiente y estás viendo algo de lo que no te están pidiendo, digamos. No te están contratando para que vos revises todo lo que pasó el año pasado. Lo que podés hacer es revisar los papeles del año pasado, prácticamente. Y si sos vos mismo, porque es una auditoría recurrente o lo que fuese, te basás en tu opinión de auditoría, ¿no? Si no hay nada raro. Y en el informe, que después vamos a ver más adelante en lo que es la materia y demás, está razonablemente bien, no hay ninguna observación, eso está bien, digamos. Está auditado, está bien, yo puedo partir y confiar de que ese saldo de inicio es ese. Vamos a poner y comúnmente, si es otro auditor, revisamos los papeles. Ahí podrías ver también si son bienes registrables los títulos de propiedad y todo eso. Sí. Si es muy significativo, sí. Podemos, por ejemplo, no sé, si de nuevo vas a aviones o vas a barcos o vas a hoteles, lo que fuese, lo que vas a pedir es ese listado y mínimamente vas a corroborar de que exista, ¿no? Y vas a tener que revisar cuál es la vida útil, cuánto fue el monto, cómo se va a depreciar a lo largo, o sea, como que lo vas a encarar por otro lado, pero lo vas a terminar viendo. Pero el punto de partida siempre va a ser el informe de auditoría del año anterior y si comúnmente es de otro auditor que es poco confiable, porque hay veces que lo firma el amigo del amigo, ahí es donde pasamos a revisar los papeles y si con eso no es suficiente, es donde tenemos que auditar todo. ¿Está claro? Acá es donde empieza después, si cuando revisamos papeles del año anterior y encontramos algo, lo que fuese, el famoso área, ¿no? Nadie quiere. Consulta, pero Ajá. no sé si estoy un poquito desguiado por esto, pero ¿con pruebas de control del propio ente? ¿Qué decís con eso? Lo que es cuando tiene ciertos métodos como para probar de que el bien aún posee, no sé si decir vida útil, pero que aún posee funcionalidad para el mismo ente. ¿Sí? Que digan, tengo esta máquina hace 20 años, produce menos, pero según las pruebas de control sigue produciendo a un nivel mínimo. ¿Sí? Pruebas de controles es muy amplio, ¿no? Justamente estás probando todo lo que realiza la compañía. Y la compañía, no sé, puede tener un control que realiza que volvemos a algo simple que es la aprobación de las altas. No sé, yo necesito comprar un rodado. Bueno, el rodado vale tanto. ¿Quién lo va a aprobar? ¿Lo va a aprobar el administrativo? ¿Lo va a aprobar el jefe del sector? ¿O lo va a aprobar el gerente? ¿O lo aprueba el presidente? De acuerdo al monto, va a haber un nivel de aprobación y nosotros vamos a tener que validar que ese control se realice y que nos muestren de que ese control es efectivo, ¿no? Ese por el lado de pruebas de control. Después vos tenés que analizar si te es significativo o no y si te es relevante y eficiente para lo que vos estás buscando, que es ver que el saldo al cierre y los resultados relacionados a ese rubro estén bien. ¿Está claro? Sí. Y analíticas, esto es algo nuevo, no sé si lo deslizaron en alguna clase, pero es algo que vamos a ver nuevo. Pruebas globales. De amortizaciones y valor residual. ¿Saben lo que es esto, no?
Una prueba global es algo analítico justamente. Recuerden que cuando hablábamos de analítico decíamos, bueno, veo el saldo del año anterior, veo el saldo de este año, veo presupuesto, analizo variaciones y en base a eso busco explicaciones y me levanta el alarma o no para después realizar otra prueba de detalle o lo que fuese. Acá lo que hacemos con esta prueba analítica de lo que es pruebas globales, comúnmente es, si el año pasado tuvimos tanta amortización, 10 pesos, ponele, y no hubo cambios a lo largo del año, se espera que este año también tengamos la misma amortización, si es algo lineal o lo que fuese, ¿no? Si algo cambió, si pegó un salto o no pegó un salto, es donde nosotros vamos a tener que ir analizando la actividad del ente a lo largo del año y vamos haciendo modificaciones para llegar a ese saldo al cierre. Y, de nuevo, es una prueba global, una prueba de razonabilidad que no tenemos que llegar a cero, sino que tenemos que llegar a un resultado razonable, que eso es a criterio del auditor. En los ejercicios prácticos vamos a ver que comúnmente dan un porcentaje y en base a eso uno decide y es un punto de partida para después ir a plantear un ajuste. Obviamente con una diferencia de una prueba global no vas a poder decirle a la compañía, che, esto está mal, ajustame la diferencia porque te falta sustento. Lo que te da la prueba global es un indicio de que algo está mal y vas a seguir investigando y vas a llegar a esa diferencia. Quizá tu prueba está mal, quizá hay algo no contabilizado. ¿Está claro? Una consulta, profe. Entonces, ¿cómo se va a hacer prueba global con la inflación que hay? Si todo el tiempo se va ajustando. No sé si tiene mucho sentido que todos los años sea lo mismo. Mirá, vos, eso es verdad lo que decís de lo que es la inflación, pero igualmente te lo llevo al punto de la práctica y después lo veo en un caso de lo que es la realidad y lo que es el ajuste por inflación, ¿no? Vos comúnmente la compañía lleva todo histórico, y después le impacta lo que es el ajuste por inflación. Comúnmente o mismo después cuando lo ves ya ajustado por inflación, vos sabés cuánto es el coeficiente de inflación a lo largo del año. ¿Por qué? Porque estás en un hecho posterior y tenés los datos del INDEC que te dicen cuánto es la inflación. Entonces, si vos tenés tanta depreciación, a vos no te pasó nada, y ajustaste ese bien de punta a punta a lo largo del año, se espera que esa amortización crezca en proporción, ¿no? O sea, es como que a la larga el ajuste por inflación, la inflación en sí, no deja de ser un cálculo matemático. Por eso es que debería darte razonable. Desde el punto de vista práctico, como te decía, las compañías llevan todo su listado de bienes de uso o todo en inflación. ¿Por qué? Porque los sistemas contables no están adaptados para un ajuste por inflación, porque se lleva solo acá. Entonces a ustedes les pasa, pero a la gran parte de las compañías, todo lo que es el ajuste por inflación se hace en un asiento por fuera al cierre del ejercicio. Y todo lo que va pasando a lo largo del año, bajas, altas, transferencias, cierres mensuales, se hace histórico. Pero el hecho del ajuste por inflación no te debería desvirtuar. Sí te va a complicar la prueba, pero no te la debería desvirtuar. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? Esto dijimos que era revisión de saldos actuales del año pasado y de presupuestos. Como auditor, con el tema de los bienes de uso, nos compete, no sé, no me sale la palabra, hacer algún cálculo en comparación con el impuesto diferido. Sí. Sí, pero vamos a no meternos en ese tema, porque ya empieza lo que es diferido. Ahí básicamente, ¿por qué te genera lo que es diferido? Porque vos tenés diferencias entre la norma impositiva, porque la impositiva pide depreciarlo de tal forma o no ajusta por inflación o lo que fuese, o el ajuste por inflación por una sola línea, entonces te genera esas diferencias transitorias y en esa diferencia transitoria es que vos calculás un diferido para los bienes de uso. Pero es algo aparte y no nos vamos a meter eso. Ponele que es más de lo que es impuesto a las ganancias. Pero sí existe algo que para tener en cuenta y contabilizar. Comúnmente en la práctica se ve cuando ves el impuesto diferido puntualmente y cuando ya tus pruebas de bienes de uso están finalizadas y está correcto que ese saldo contable está bien. Bien, se analiza en la parte impositiva y no en la parte de bienes de uso. Ajá. Acá en esta parte vos lo que te asegurás es que el saldo contable esté bien.
vos vas al saldo contable del rubro bienes de uso. Lo que es diferido va por otro lado y ahí primero tenés que cerrar bien lo contable, hacer la prueba de ganancias impositiva y una vez que tenés la prueba de ganancia impositiva, hacer la diferencia transitoria y vas al diferido. Pero sí, no nos mezclemos en eso porque les va a estallar la cabeza. ¿Qué más? ¿Qué otras pruebas de detalle podemos tener? Vamos acá. Vimos el saldo de inicio con el saldo del año anterior, con el informe del año anterior, digo. Revisamos o no los papeles. Aumentos. Aumentos podemos tener las pruebas de controles de los aumentos o podemos tener las pruebas de detalle de lo que es altas y bajas. Bajas, disminuciones, obviamente. Podemos probar lo que es transferencias. Lo que yo les decía, si una obra en curso está finalizada o no. Te hago una consulta. En ese anexo de bienes de uso también están las bajas y además están las transferencias. ¿Cómo? En ese anexo de bienes de uso tenemos altas, bajas y transferencias. Sí, no está en el ejemplo, pero está. Ah, ok. Aumento se agrega cuando esa obra en construcción deja de ser obra en construcción y pasa para otro lado. Aumento se pone acá, entre medio de aumentos y disminuciones, o antes del cierre del ejercicio, ¿no? Y se ponen los dos lados, valor de origen y depreciación. Perfecto, gracias. Saldos acumulados al cierre y demás. Y con las amortizaciones, ¿qué podemos hacer? Dijimos, prueba global, ¿qué otra cosa podemos hacer? Recálculo. Sí. Es esto, básicamente, reprocesar lo ya hecho, ¿no? Por ejemplo, un rodado vale 100.000 pesos, lo que hacemos, si se deprecia 5 años y transcurrieron 2 años, bueno, ¿cuánto debería ser la amortización del ejercicio y cuánto debería ser su valor residual? Hacemos ese recálculo y vemos si nos da lo mismo que tiene la compañía. Si no da lo mismo que tiene la compañía, ahí sí te da el pie para hacer el ajuste. ¿Alguna duda? Y con respecto al revalúo, ¿qué procedimiento se les ocurre? Un poco nos spoileamos ya. Y fijarte si está el informe del experto en donde nos indicaba que había que reevaluarlo. Revisar el informe del experto, ¿no? ¿Y quién lo va a revisar? Ahí directamente tendríamos el impacto en la columna de aumentos, cuando tengamos el cambio de criterio o cuando empiecen a No, aplicar. comúnmente se agrega una columna que dice revalúo técnico. Se agrega una vas a parte. contratar a alguien, ¿no? Para que lo revise. Claro. Obviamente, pasa mucho que el experto sabe cómo valorar una máquina, no sabe cómo se va a contabilizar todo esto, ¿no? El experto es un perito, un ingeniero, lo que fuese, que lo único que nos va a decir, che, esta máquina está bien lo que hicieron y por eso está bien que valga tanto. Nosotros después tenemos que levantar ese informe y corroborar de que esté bien contabilizado y bien registrado. Comúnmente lo que pasa con un revalúo técnico es que la amortización queda en cero, porque es un valor corriente, hay un nuevo valor de origen, pero bueno, para que lo tengan en cuenta a nivel de exposición es bastante complejo y comúnmente se da de baja lo que ya tenés hasta ese momento y se crea un nuevo valor corriente. ¿Qué más? Muestra bajas vimos. Nuestra medida revalúo con faltan tres temas, diría yo, pero más legal. ¿Qué puede tener un bien de uso? Que un poco lo dijimos antes.
No. Que sea nuestra Mediarlo. propiedad, o sea, del ente. Sí, sí, puede ser que no sea nuestra propiedad, que esté en leasing, pero habría que revisar o circularizar abogados para ver si eso no tiene alguna hipoteca o alguna prenda, ¿no? Porque ese bien de uso puede estar susceptible o restringido de su uso o lo que fuese, y lo tengamos ahí con una restricción legal, no solo del punto de vista operativo, sino del punto de vista de poder deshacerme de ese activo, ¿no? Que pueda tener un Quizás pedido de está... captura. ¿Cómo? Que pueda ser un rodado que tiene un pedido de captura porque fue robado o Sí. algo así. Sí, puede ser algo así, y que ese activo que nosotros decimos quizá está en la compañía y la compañía dice, sí, lo voy a vender, lo tengo ahí, lo uso, pero lo voy a vender, digamos, sí, es clave saber que lo vas a usar. Un embargo también puede ser. Un embargo, algo que te lo van a liquidar, y al final un activo que representa un flujo de fondos futuro, ¿no? Algo que nos que vale ese activo. ¿Por qué es un activo? Porque a futuro eso se va a utilizar o convertir en plata. Si no lo puedes utilizar y no lo puedes convertir en plata, ese valor de activo no vale lo mismo, entonces lo vamos a tener que desvalorizar, ¿no? Circularización de abogados. Otra cosa muy común cuando es una empresa de servicios y tan grande es revisión de documentos legales, por ejemplo, actas. Directorio y asamblea es una sociedad anónima. Por ejemplo, no sé, de nuevo, las compras de aviones, las compras de barcos, la compra de un cohete es algo súper significativo y es algo que lo tiene que aprobar el directorio, ¿no? Y hay veces que pasa que, puede pasar, creo, no puede pasar, que esté en una aprobación de un directorio y después no veamos ese bien reflejado y activado. Y eso es un indicio para el auditor de que algo está mal y algo hay que registrar. O, por ejemplo, no sé, que se ha vendido un bien y detectamos por acta que se aprobó la venta de ese bien, se vendió y nunca se registró esa baja de ese bien y seguía amortizando normalmente. Y después hay otra cosa que está más alineado a lo que es fraude y detección de fraude más, que es revisión de los gastos de mantenimiento. Obviamente un bien de uso, una maquinaria, lo que fuese, tiene su gasto de mantenimiento, tiene su, ¿cómo se llama? Cuando, no me acuerdo, por ejemplo, hay parada de planta y se revisa la maquinaria una vez al año, lo que fuese, se hace un mantenimiento de esa planta. Eso es un gasto programado y no solo va al hecho de todo lo que consumo en ese gasto de mantenimiento, sino todo lo que dejé de ganar, ¿no? Todo ese costo. Se va a gasto directamente. Estos son a grandes rasgos pruebitas de bienes de uso que podemos hacer desde el punto de vista de auditoría. ¿Está claro? Bueno, ahora vamos a lo que es la práctica. ¿Tiene ahí el ejercicio 6.1? Vamos a ver si puedo compartir. Denme un segundito. Lo tenía marcado y no quiero spoiler. Por favor, ¿me dicen cuándo ven? Ahí se ve. Buenísimo. Acá nos presentan un caso y en base a ese caso nosotros vamos a hacer que nuestro programa de trabajo. Un poco lo que estuvimos repasando, pero vamos a entre todas a armar nuestro programa de trabajo en base a lo que nos dicen.
Ejercicio 6.1, bienes de uso, programa de trabajo. Del relevamiento efectuado del ciclo de compras de bienes de uso, usted puede detectar las siguientes observaciones. Existe una persona no profesional encargada del sector, punto de alarma número 1. Esta persona recibe la documentación sobre los bienes a activar de los distintos sectores y solo se limita a procesarla. Durante el ejercicio en curso, se ha incorporado nueva tecnología en máquinas, las mismas figuran en el inventario de bienes de uso. Se han incrementado los gastos de mantenimiento de la planta por un 200% respecto al ejercicio anterior. Los bienes de uso son llevados en planillas de cálculo extracontables. Nota, la compañía realizó un revalúo técnico de la planta en el primer trimestre del año. Desarrolla un programa de trabajo detallado, teniendo en cuenta las observaciones antedichas. Bueno, ¿qué le llama la atención? Rapidito, y después lo vamos a plasmar en programa de trabajo. Ese 200%, sin duda. Gasto de mantenimiento 200%. De cajón que vamos a tener que revisar estos gastos de mantenimiento, ¿no? ¿Qué más? Es muy probable que la persona que contabiliza quizás tenga un criterio que no corresponda porque no es un profesional. Ajá. También lo de las planillas extras contables que no están como registradas correctamente. Son puntos de alarma, ¿no? Exacto. Nueva tecnología. Nueva tecnología significa revisar tu política contable a ver si lo contabilizaste bien. Sí, puede ser. Puede ser. Si son planillas extracontables no deben tener autorización. No sé a leer del todo. No debe tener respaldo o autorización. Sí, puede ser. Ahí comúnmente, capaz que no sé si lo encara por el lado del alta de esa bien de uso o baja de ese bien de uso con la respectiva aprobación, pero es común igualmente llevar planillas por fuera para luego contabilizar lo que tenga que contabilizarse, ¿no? Pero sí que el proceso de aprobación de altas o bajas de bienes de uso debería llevarse en el sistema y tener respaldo de eso, ¿no? Bueno, ¿hacemos el plan, les parece? ¿Se ve ahí? Sí, se ve. Buenísimo. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a spoilear, yo no me voy a spoilear con lo que ya notamos. Pero ¿qué tenemos que hacer desde el minuto 1? Revisar si tiene política de activación de bienes de uso. Revisión de políticas contables, ¿no? Sí. No solo el hecho de políticas de activación de bienes de uso, sino cómo amortizan, cuál es la vida útil de esos bienes de uso, cuándo se activan, si se revalúan, no se revalúan. Todo el universo de bienes de uso debería estar en estas políticas contables. ¿Dónde debería estar esa política contable? En un manual de políticas que tenga la compañía o en el propio balance. Un estado contable debería tener todo bien detallado de cómo se evalúa los bienes de uso y si utiliza o no, qué método. Si va por costo de adquisición menos depreciación acumulada o lo revalúa técnicamente. Y hay otro dato que no dije, que el revalúo técnico no necesariamente se hace por todos los bienes, sino que se hace por naturaleza de bien. Ejemplo, yo revalúo todos los rodados, revalúo todos los muebles y útiles y el resto sigue el costo de adquisición menos depreciación acumulada. Para que lo tengan ahí presente. ¿Controles? ¿Puedes repetir eso último? Disculpa. Sí. Que lo que es el revalúo técnico se hace por naturaleza de bienes. Comúnmente se hace sobre todas las instalaciones, sobre todos los rodados, sobre todos los muebles y útiles, o sobre todas las instalaciones, pero solamente sobre esa naturaleza de bien. No necesariamente, puede o no necesariamente tiene que hacerse sobre todos los bienes de uso.
Ejemplo, yo tengo un inmueble y pido cotización de ese inmueble y lo revalúo un solo inmueble y tengo 5 inmuebles, eso está mal. Tenés que revaluar los 5 inmuebles. La naturaleza de los bienes tiene que seguir la misma política. Pero después, si tenés un rodado que no es significativo, un mueble y útil que no es significativo, lo podés dejar a costo de adquisición menos de preacumulado. Y obviamente ajustar por inflación, lo que fuese, ¿no? Pero eso ya es otro mundo. Gracias. ¿Verdad? De nada. Prueba de cumplimientos de controles. ¿Qué podemos tener? ¿Qué podemos hacer? Acá. A mí lo que se me ocurre en este punto se relaciona con la nota del ejercicio, que dice que la compañía realizó el revalúo técnico en la planta el primer trimestre del año. Lo que se me ocurre tal vez es que debería tal vez haberlo hecho al cierre. O sea, la oportunidad del control tal vez no estaría puesta adecuadamente, pero bueno, también habría que entender la naturaleza del ente, porque tal vez que en ese momento cierre ejercicio o ese momento es más relevante en base a alguna condición de temporalidad. Así que habría que ver más información. ¿Cómo? Exacto, como decís vos. Exacto, es exacto como decís vos, digamos. Depende de cuándo cierra ejercicio y de cuánto esfuerzo requiere ese revalúo técnico. Quizás lo hacen en el primer trimestre del año porque están más tranquilos y en base a eso revaluás. Quizá estás pifiando porque en un contexto de inflación y aumento del dólar como el nuestro y cerrás al 31.12, te conviene hacerlo lo más cercano al cierre posible para que tu activo quede bien valuado. Desde el punto de vista de norma contable, no te dice cuándo lo tenés que hacer. Sí te dice que lo tenés que hacer. Una vez por año o lo que fuese. Si vos adoptás ese método, hay compañías que revalúan todos los trimestres. O sea, vos tenés que seguir tu política contable. Si vas por revalúo, vas a tener que revaluar a lo largo del ejercicio, pero vas a tener que revaluar. Comúnmente lo que se hace, sí se pide, es que se revalúe en el mismo momento. Y si hay algún cambio, que sea una sola vez y por algo especial. No sé, vos lo venías revaluando todos los primeros trimestres, decidiste hacerlo el último, bueno, hacelo esa vez, sola vez, y explicarlo en nota de por qué cambiaste, ¿no? Ok, perfecto. Pero se puede revisar el proceso de revalúo técnico, ¿no? No sé, Sí, desde y además contratación del del proceso, perito. ¿Quién autorizó también? ¿El revalúo decís? Sí, las autorizaciones, los revalúos, o quizás también cómo es el circuito de control cuando a la persona encargada le pasan la documentación, proceso de control, el de supervisión, autorización, que hay en el medio. Vamos a poner revisión del circuito de la tarea. El no profesional. Ahí lo que podemos hacer es sentarnos al lado del muchacho que contabiliza, que no es experto, y decirle, bueno, ¿qué haces? Te viene un alta bien de uso, ¿cómo lo registras? Eso es puede ser una indagación o una observación de cómo realiza ese proceso, ¿no? Y en base a eso nosotros llegar a una conclusión de lo que hace está bien o no está bien. Digamos, el hecho de que sea una persona no profesional encargada del sector no te dice nada, digamos. Sí te da un indicio de que puede estar mal, pero quizás lo hace 20 años y hace 20 años alguien le dijo que lo tenía que hacer así y lo hizo bien. ¿Está claro con eso? Y ahí es donde es importante el relevamiento del cumplimiento de control. ¿Algo más de control se le ocurre? Quizás alguna relacionada al segundo punto, que dice que solamente procesa la documentación. Sí. Es parte del mismo circuito, ¿no? Claro. Ver qué es lo que hace, ¿no? Es el circuito. Como que no hay un control de lo que activa. Claro, exactamente, solo lo carga y listo.
Dentro del circuito pondríamos también el tema de que, por ejemplo, vienen de los distintos sectores, pero como que tiene que estar autorizado porque tiene que estar acorde a la política o algo así. Es muy amplio, ¿no? Hay poca info. Pero puede ser todas esas, o sea, desde el punto de vista del auditor, primer paso es preguntar qué controles hay. Uno puede ser, bueno, yo recibo todo lo que me mandan, sé que viene aprobado del sector y después, como me viene, yo lo contabilizo. Como auditor, primero es entender qué controles realiza la compañía y después es tratar de validar esos controles, ya sea inspección, observación, reproceso de eso mismo, para ver si después está bien contabilizado o no. ¿Está claro? Y también respecto a las planillas extracontables, poder, nada, entenderlas, observar, quien las lleve a cabo, quien las complete, hacer una indagación, una observación, para ver si tiene algún proceso de autorización. Sí, ver cómo después termina la contabilidad, ¿no? Claro, exacto. Sí, sí. Más que nada eso, en realidad, el impacto contable. Pero acá, en este caso, se podría decir que a la falta de información nos da el pie a suponer distintas cosas y eso disparar distintos procedimientos, ¿no? Pues en este caso estamos como abriendo el abanico de cosas que podrían pasar. Exacto, exacto. Ok. Obviamente, si vemos que el no profesional termina siendo una luz o lo que fuese, no vamos y está todo bien, está todo autorizado, lo que fuese, a lo sumo probamos 1 o 2 y listo, y ya podemos confiar. El año siguiente, si sigue la misma persona, nuestra estrategia de auditoría va a ser distinta y ya vamos directo al analítico o a lo sustantivo, a corroborar que el saldo esté bien y nos vamos a meter en todo lo que es control. Pero sí, como ustedes dicen, en auditoría, más que nada, todo te abre abanico, digamos. Todo es repreguntar, todo es sospechar de, en el buen sentido, ¿no? De que algo puede haber quedado mal y en base a eso seguir indagando. Bueno, creo que estamos en control. Bastantes ejemplos, por suerte. Analíticas, ¿qué podemos tener? Hay uno que va siempre, cualquier rubro. Analizar las variaciones entre un Ajá. año y otro. Por supuesto. Es un disparador. Ejemplo, con esta nueva tecnología en máquinas seguramente habrá aumentado terriblemente y si no nos decían que había una nueva tecnología, quizás con esta prueba analítica hubiese detectado que hubo algo nuevo. Y en base a eso algo nuevo, nosotros consultamos y llegamos después a que hay una nueva tecnología en máquinas y por eso se activa. Como que el fin último es ir descubriendo cosas, como por ejemplo esta nueva tecnología, este aumento, que expliquen estas variaciones. ¿Qué podemos tener que vimos recién? Acá iban las pruebas globales de razonabilidad. ¿Qué? Lo residual y amortizaciones del ejercicio. ¿El sentido? Y reproceso de amortizaciones. Como más exacto. Sí. Muchas veces si la prueba global de razonabilidad está bien y no hay movimientos y nos dio perfecto, no tiene mucho sentido hacer el reproceso de amortización. Pero si no nos da o se complejiza y hay cosas que da para ver un poquito más, ahí vas al reproceso. ¿Qué más? Por ejemplo, digamos que hay 100 altas de bienes de uso a lo largo del ejercicio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vemos las 100? No, terminamos una muestra. Hoja de altas. Y para las bajas lo mismo. También. Tiene que ser representativa. Ajá. Hacemos el recálculo de los días, teniendo en cuenta la vida útil y las políticas que nos dicen. Exacto. ¿Qué más? Si es primera auditoría, no dice nada igual, ¿no? Revisar los papeles
O sea, si tenés los papeles de la auditoría anterior. Yo empezaría por informe. Normalmente si es un rubro complejo vas a terminar viendo los papeles, si no es un rubro complejo no lo ves. ¿Qué más? Esta nueva tecnología en máquina, ¿no les da intriga? ¿Existe, no existe? Inventariarla, a ver si existe. Inspección ocular. Ahí había como dos palabras que parecían sinónimos. Infección ocular y había otra. No sé si se acuerdan los compañeros, que creo que una de las Observación, últimas creo que era la clases, otra. observación. ¿Visita? Claro, creo que una era más específica, que creo que inspección ocular es el caso, y la otra es más general, creo. Nada, yo porque me acordé de eso y capaz lo se ¿Por qué? acordaban. ¿Ustedes dicen en materias anteriores, en rubros anteriores o en este puntual? No, o sea, una de las últimas clases estamos Ajá. viendo lo que es el abordaje de verlo en primera persona y había inspección ocular y estaba La observación. observación, creo que era así, no me Capaz acuerdo se bien. pueden confundir con lo que es observación, pero en prueba de control, que es otra cosa. O sea, Sí, ahí para mí vos estás observando cómo se realiza el control y lo que podés ver en un arqueo es ver que esté bien el saldo al cierre. Son dos, o sea, como que en sí estás viendo, pero el objetivo de la prueba son distintas. Es así. Pero Ok. indistintamente vos podés decir observación de esta nueva tecnología, es terminología. Sí, La sí, sí, realidad. más vale. Sí, pero me acordé de eso y nada, me No, generó está bien, está bien. esa Ahí, chispa ahí. ahí lo importante de la observación en sí, cuál es el fin último de la prueba, ¿no? O sea, cuando nosotros vamos a revisar lo que hace el no profesional, quizá podés ir a observar o inspeccionar qué está haciendo, digamos. No se confunda, no entran en ese juego de palabras, sino por el hecho de qué es lo que a qué está apuntando esa prueba. Uno está apuntando a cómo realiza ese control, ese no profesional encargado del sector, y acá lo que estoy viendo es que eso exista y que esté, no sé, bien adecuada a esa nueva tecnología. Si es un bien de uso, que ese bien de uso exista. Y yendo dentro del rubro y inspección, ¿se puede decir que se puede, por ejemplo, en base a inspeccionar o observar los depósitos, se identifican que hay, no sé, 10 bienes de uso que en la contabilidad no están enunciados? Entonces hay un error de integridad. O sea, Sí, sí. Sí, ok, lo que yo le decía al claro ejemplo, vas a visitar a la compañía, tiene 15 computadoras ahí, laptop, portátiles, todo, y vas a la conta y no hay ni una computadora. Y claro, decís, che, ok. ¿y es un compu? Después entras en el punto de tu materialidad y si te es significativo que eso esté o no registrado y si te cambia el número, digamos. Pero sí, pasa muchas veces. O que estén totalmente depreciadas cuando la siguen utilizando. Eso también. Lo que pasa mucho con bienes de uso, que es un rubro que queda bastante histórico, que tiene poco movimiento a lo largo del año y poca gente lo sigue. Excepto que vos seas una empresa, de nuevo, que trabaja y opera con esos bienes de uso, muchas veces no le dan bolilla, por así decirlo. Excepto que sea una máquina gigantesca que vos vas metiendo y activando y no querés mandar a gasto todo eso, ahí es donde le da seguimiento a un bien de uso. En la teoría que van a ver el miércoles con Juan, y después nosotros vamos a repasar el jueves si quedó alguna duda, y después seguir con los ejercicios, ahí da el claro ejemplo de que hay dos ambientes de control. Uno que es más light, por así decirlo, y otro que es más profundo, que necesita más control, ¿no? De nuevo, si vos tenés una empresa que se dedica al avión, digamos, vos sabés que vos tenés que asegurarte de que ese avión primero exista y después que esté en condiciones de operar. Y todo eso que esté en condiciones de operar, hay miles de cosas atrás.
Se cae un avión, se muere la compañía. Y nosotros también. Pero bueno. Y acá, ¿qué más? ¿Qué podemos tener? Revisamos la persona no profesional encargada en control, vemos eso de que recibe la documentación, la nueva tecnología, hacemos esa inspección ocular, revisamos políticas contables, gastos de mantenimiento. ¿Qué hacemos? Revisar También habría que analizar facturas. una muestra. Sí. Muestra de factura. Gastos de mantenimiento. Vemos si ese gasto de mantenimiento es real, ¿eh? Puede ser o no. Las planillas de cálculo extracontable las vimos y revalúo técnico dijimos que íbamos a... No, o no dijimos. ¿Dijimos nada, revalúo técnico? Creo que lo mencionamos, ¿no? Ah, no, acá. Revisar el proceso de revalúo técnico. Vamos a ponerle revisión de informe. Nuevo, nosotros qué vamos a hacer, revisión de informes al punto de vista de tenemos el número final y cómo se traslada eso a la cuenta. ¿Estamos? ¿Alguna otra cosa? ¿Está claro? Hacemos rapidito el 6.2 como para llevar un poco a la práctica y nos va a quedar el último. Dale, hagamos. Dale. Es cortito. Usted se encuentra realizando la auditoría del rubro de bienes de uso de la sociedad, la novedad sociedad anónima, al 31 de diciembre del X1 y le presenta las siguientes cifras. Robados 75.000, hay una llamadita 1, que está medio rara, pero es una llamadita. Maquinarias 330.000, llamadita 2. Obras en curso 205.000, llamadita 3. Total 610.000. La 1 dice, rodados, existen 5 automóviles por un valor residual de 25.000 pesos, los cuales por decisión del directorio de la sociedad, fecha junio de X1, están destinados a la venta. Volvemos al inicio de la clase. Un bien de uso significa que está siendo o va a ser utilizado en la actividad principal del ente. Si está destinado para la venta, justamente deja de ser un bien para el uso, básicamente. Ahí tenemos algo por hacer. Maquinarias. Valor de origen 540.000, sistema de amortización por unidades de producción. Esto acá como que estamos revisando las políticas, ¿no? Vida útil estimada 180.000 unidades, vida útil transcurrida al inicio del ejercicio 30.000 unidades, unidades producidas en el ejercicio 45.000 unidades, valor contable de inicio 460.000, valor contable al cierre 330.000. Obra en curso se refiere a una máquina la cual comenzó a operar efectivamente en noviembre del X1, nosotros estamos en diciembre del X1. La sociedad calcula sus depreciaciones en forma completa el año de alta. El valor de dicha máquina se compone de la siguiente manera. Factura de compra 150.000, gasto de importación 30.000, gasto puesta a punto 15.000, gasto financiero 10.000. A su vez, la sociedad ha incurrido en 12.000 pesos en gasto de instalación. Debido a que para la realización de la instalación se ha contratado a tercero del exterior, la sociedad ha decidido cargar los resultados del ejercicio. Efectúe los ajustes contables necesarios para dejar evaluados los rubros según normas contables profesionales. Y ahí bueno. Bueno, empezamos con rodados. Bueno, ¿cuántos rodados tenemos? 5 rodados, ¿no? No son más y 5 son, o sea, los que están afectados a bienes de cambio. ¿Por qué decís eso? Porque dice que rodados son 75, o sea, hay rodados en bienes de uso por 75.000 y existen 5 por un valor residual de 25 que por decisión de la sociedad están destinados a la venta. Entonces, los otros 50 se supone que son otros rodados que tal vez sí siguen afectados a la utilización. Sí, puede ser o puede que no. Acá comúnmente yo lo encararía por el lado de que son 5 rodados lo total del ejercicio. Entonces Ok. no te coincide lo que dice la conta con lo que tiene ese detalle, ¿no?
según nosotros. O sea que como que no cruza los saldos, sería. Ajá. Ok, Es verdad lo que plantea, es cuestión de preguntar a ver qué onda. ok. Según siga, nosotros. Es más, se puede interpretar que 25 por 5, digamos, que tendría 100.000 en vez de tener 25 como valor residual. Pero bueno, es lo que tenemos. Tengo una pregunta. La exposición de robados 75.000 está sin netear las amortizaciones, ¿no? No, está neteado. Comúnmente lo que tiene. Ok. Sí. Sí, no, comúnmente vos, por ejemplo, cuando vas al estado de situación patrimonial o algo, ya está neteado. Vos después lo abrís en lo que es el anexo. El anexo, no sé si lo tengo acá, vos exponés esto, ¿no? A vos te sube este valor, el valor residual, los 89. En el estado de situación te aparecen los 89. Después tenés 200 para un lado, 300 para un lado, 200 para el otro. Ok. ¿Acá, eh? Sí, está bien. No, Bueno, yo tenemos porque diferentes. me hacía ruido los 25 y los 75 y podría ser justamente por alguna compensación de las amortizaciones, que al no exponerse los 75 por el neto, 50 sean amortizaciones y 25 sea justamente el valor residual. Pero me mezclé, así que no te da problema. ¿Y ahí qué ponemos? Especialización rodada, ¿no? O sea, vaya a saber qué pasó con esa rodada. Sí, un resultado negativo y una baja del activo bienes de uso en este caso, porque es la cuenta que estaban usando. Más allá de entrar en minuciosidades del ejercicio, lo importante acá es que nosotros comparamos lo que tenemos versus lo que tiene la conta y si surge diferencia se ajusta. Y con ¿Puedo el hacer hecho un que poco, sea... ¿puedo hacer un poco de zoom, profe, en Excel, que así queda un poco mejor? Sí, obvio. Gracias. A ver si le gano al... ¿Está bien ahí? Ahí está bien. Buenísimo. ¿Y qué hacemos con el destinado a la venta? Hay una reclasificación, una variación permutativa, lo pasás Ajá. a bienes de cambio y lo bajas de bienes de uso. Que comúnmente son otros activos destinados a la venta. Ok, Que bien de cambio se supone también que lo vas a utilizar en tu actividad habitual. claro, es como algo extraordinario, por así decirlo. Ok, Pero acá lo importante es, che, esto no dejan de ser bienes de uso, deja de ser un rodado, pasa a ser algo que está para la venta. Después, por ejemplo, no sé, en norma argentina, los inmuebles se pueden llamar propiedades de inversión, cosas así que vos tengas específico para que incremente su valor y después lo amortices. Bueno, vamos para la maquinaria. Valor de perdón, origen. recién Sí. reclasificamos y el impacto en el estado de situación patrimonial pasa de activo no corriente a activo corriente, se podría decir, se lo va a liquidar dentro del año. Sí. Ok, perfecto. Y cambia de rubro, deja de ser un rodado, un bien de uso, y sube como otro activo destinado a la venta, ¿no? Perfecto. Sí, hay que ver cuándo se va a vender y demás, pero sí, comúnmente vos lo destinás a la venta en el periodo próximo a 12 meses. Valor de origen 540.000. Vida útil 180.000 unidades, ¿no? Usado al inicio 30.000. Y esto es una cuantita simple, ¿no? Valor de origen, por tanto, por esto amortizó 90. Valor residual al inicio 450. Valor contable al inicio 460. Como nuevo, valor de origen 540.000. ¿De dónde sale acá? Valor de origen 540.000. La vida útil, de nuevo, puede ser vida útil lineal, puede ser vida útil por unidades producidas, puede ser por kilómetros, puede ser lo que fuese. Lo que mejor represente la vida del bien. La vida estimada del bien. 180.000 unidades. Dice la compañía que va a durar esa maquinaria.
Yo al inicio del ejercicio lo hice por 30.000 unidades. Cuando vi que si haces una proporción de estas unidades producidas, usadas ya, menos la vida útil total, tenemos una amortización de 90.000 pesos. Nosotros hacemos el valor de origen menos la amortización de inicio, llegamos al valor residual de 450.000 y ya hay contabilizado 10.000. ¿Y qué tenemos que hacer acá? Maté, ¿eh? ¿No hay un exceso de valor residual? Ajá. O sea, el valor residual Un área está... por 10 sería. ¿Cómo? Ahí lo Un dijo. área por 10 sería. Un área, muy bien. Básicamente, ¿por qué? Porque, a ver, volvemos al punto inicial de teoría. Che, vos me dijiste que me mire el informe del auditor anterior y acá me estás revisando los saldos iniciales. Bueno, se supone, o sacamos el preconcepto que nosotros estamos, por algo está la info, ¿no? Para revisar ese proceso de inicio y en base a lo que nosotros, ponerle que sea primera auditoría, lo que fuese, no confiamos en lo que diga el auditor anterior. Acá vamos a ver el saldo de inicio y en ese saldo de inicio detectamos que hay una diferencia de la vida útil transcurrida del bien. Como es algo que ya pasó y pertenece al anterior ejercicio, no lo puedo cargar a este ejercicio, sino que digo, che, son errores del ejercicio anterior. Y le metés 10.000. Después hay que ver si esto es material o no. Si no es material, no vas a hacer ese ajuste. Si es material, lo vas a hacer. Digamos. Después, a lo sumo, lo vas a corregir en este ejercicio. Una pregunta. ¿No debería ser al revés? O sea, contabilizaste 450 y deberías contabilizar 460. No, contabilicé 460, o sea, estaba contabilizado 460, valor contado de inicio 460, y nosotros llegamos a 450. ¿Cómo bajo ese bien de uso? Metiéndole 10.000 más. Claro, Sería ahí así. entendí. Buenísimo. ¿Cuánto transcurrimos el ejercicio? 45.000. Se confunden las unidades con los precios. De nuevo, misma cuenta. Vida útil dividido usado en el ejercicio por el valor de origen. Llegamos a la amortización del ejercicio. ¿Está claro ahí? Vida útil residual según nosotros. 540 menos los 90 menos los 135. Valor contable al cierre, 330. De los cuales ya metimos 10, ¿no? Solo nos faltan 5.000. Vamos a hacer esta cuentita, a ver si no. Después seguro que suben los ejercicios, así que rastrean fórmulas. ¿Se entiende eso? Mira, me olvidé de borrar el... Básicamente, la depre del ejercicio contra la depre acumulada. ¿Claro eso? Simple, ¿no? Básicamente estamos calculando la depreciación de este ejercicio. ¿Alguna duda? ¿Vamos con lo último? No, por ahora no. Vamos. Buenísimo. Vamos a ¿No hablar había un dado poquito. 315? ¿315 había dado la nuestra? Claro, pero esas 315 tienen en cuenta los 10.000 Ah, que tiene en no cuenta las habíamos 10 metido. que ya habíamos tomado. Ah, Listo. exacto. Ponle que sea 325 contra 330. Claro, te mueve el saldo inicial. Claro, esos 15 de diferencia, vamos a dejarlo con 15 porque si no, se forma de esto más esto. De 5. De esto más esto, ¿no? Bueno, se refiere a una máquina la cual comenzó a operar efectivamente en noviembre del X1. La sociedad calcula sus depreciaciones en forma de año de
que complete el año de alta, el valor de dicha máquina se compone de la siguiente manera. ¿Qué nos llama la atención ya de movida? ¿No se amortizó el año de alta? Hora en curso, ¿no? No se amortizó. Estamos a diciembre el X1 y esto noviembre el X1, ya casi que deja de ser hora en curso. Calcula se deprecia en los años de alta. Bueno, eso es lo que decía. Sí, vamos a tener que depreciar. Sí, compone de la siguiente manera. Factura de compra 150, gasto de importación 30, puesta a punto 15, gastos financieros 10. A su vez, la sociedad ha incurrido en 12.000 pesos de gasto de instalación. ¿Qué les parece? ¿Está bien contabilizado o no? Los gastos financieros habría que sacarlos. Coincido. Como que falta detalle, ¿no? Sí. Ante la duda, lo sacamos. ¿Y qué hacemos? Intereses financieros o gastos financieros a obra en curso. Claro, se desactiva. Y de nuevo, entramos al hecho de, che, este gasto financiero está asociado a una financiación del exterior. ¿Esa financiación del exterior es por algo a largo plazo? ¿Cuándo te hizo la financiación? Y en base a eso vamos a activarlo o no activarlo. Ante la falta de información y la duda, lo damos de baja, ¿no? Lo boleteamos. Vamos a ver en el próximo ejercicio que hay mucha más información de cuándo te deja activarlo. Tranqui que no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver en la próxima. Bueno, y acá tenemos. ¿Y algo más? ¿Los 12 de gasto de instalación habría que activarlos? Todo lo necesario para que esté en funcionamiento se activa, ¿no? Y acá tenemos, partimos de 205, sacamos los 10, acá, y metemos los 12. Qué parecido, ¿no? 107. ¿Está claro? Sería... ¿Cómo registramos eso? Das de alta la obra en curso en el debe y gasto de instalación en el haber. Eso que decía, la realización de gasto de instalación se ha contratado a tercero del exterior, no tiene nada que ver, ¿no? Eso es para confundirlo con los intereses. Son dos cosas totalmente distintas. Los gastos, todo, sea de acá, de afuera, lo que sea, si es necesario para que el bien esté en funcionamiento, se activa. Voy a ponerlo para arriba. Perdón, soy medio observado. Bueno, y con esos 207, ¿qué hacemos? Yo los pasaría a maquinaria si está terminado, ¿no? Exacto. Contra Orangurs. ¿Dice la vía útil o no? No dice, ¿no? No dice, pero ¿y no será igual que la otra maquinaria? ¿O será Pasa que otra? no sabemos cuánto es la vida útil. Vamos por método lineal. Pongámosles 10 años de vida útil.
Eso iba a decir, podemos presuponer que puede ser por método lineal, al no tener como la maquinaria. Ahí es consulta. Igual la dice compañía que se realizó el calcula recorrido- por año de alta. Claro, dice año de alta, pero no dice no dice la vida útil, ¿no? El Claro, método de pero precisión. si fuera por unidades, no diría año de alta, ¿o no? Porque si ese año no producís ninguna unidad, no lo vas a amortizar. Es verdad, tenés un punto. Sí, Bien, y sí, es te hago medio otra redundante. consulta, aprovecho. Mientras sea obra en curso y no se puede operar, no se amortiza, ¿no es cierto, los bienes? No, mientras sea obra en curso no se amortiza. Mientras no Ok. esté la puesta en marcha, no se Bien. amortiza. O sea, puedes tener la finalización de obra, pero no esté puesta en marcha. A vos podés Ok. tener la obra terminada, pero la tenés ahí pelada, esperando, y eso no amortiza. Cuando vos tenés el certificado de puesta en marcha que ya está operando, desde ese momento empieza a amortizar. Ok, perfecto. 107 dividido 10, ¿no? Más fácil, imposible. Entonces, ¿vamos? ¿Alguna duda? A ver si les veo las caras, no sé dónde están. No, profe, todo bien. Buenísimo. Bueno, a ver. El lunes es feriado, obviamente. No venga porque no ve nadie. El miércoles ven con Juan lo que es teoría, un poco de repasar esto, van a profundizar también lo que es activos intangibles. Y el jueves terminamos el ejercicio que nos queda y ya lo atamos con el próximo tema de teoría. ¿Estamos? Estamos. Buenísimo. Saludos Buen para día. todos para el lunes. Que lo disfruten. Dale, obvio. Que sean Gracias. felices. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, buen Hasta fin luego. de. Chao, hasta luego.